Buenos días, estimados estudiantes. El tema que vamos a abordar hoy es acerca del momento de una fuerza. Vamos a explicar rápidamente porque ustedes ya tuvieron una videoconferencia en el cual vimos los elementos y la parte conceptual de este tema. Pero de forma rápida recordemos que acá tenemos siempre identificado el eje de rotación. Eso es importante, identificar el eje de rotación. Este es un trozo de madera que tiene un pasador y ese pasador va a permitir que este trozo de madera gire, ¿verdad? O rote de esta forma, en dependencia de la dirección en la que apliquemos la fuerza, ¿verdad? En este caso tenemos una fuerza que sería nuestro brazo. Recuerden que la distancia se mide desde el eje de rotación hasta el punto donde estamos aplicando la fuerza. Siempre, ¿verdad? Por ejemplo, puede estar aplicado a la mitad de la regla o en un extremo, en dependencia de la distancia. Así vamos a tomar nosotros ese valor, ¿verdad? Si observamos, tenemos una distancia o un brazo de 2 metros y tenemos una fuerza F1 de 20 newton. Nombremos a ese eje de rotación con la letra A. Este sería mi punto de rotación. En este caso, nosotros vamos a calcular el momento con respecto al punto A. El momento con respecto al punto A, recuerden que la ecuación de momento es fuerza por distancia. En este caso tenemos una fuerza de 20 newtons, entonces tenemos el momento A va a ser igual a 20 newtons multiplicado por la distancia, ¿verdad? Desde el punto de rotación hasta donde estamos aplicando la fuerza, que sería de 2 metros. Simplemente aplicamos la ecuación. Otra parte importante, recordemos que es el sentido del momento de rotación. En este caso, si la fuerza la aplicamos en este sentido, nuestra barra o nuestro pedazo de trozo de madera va a rotar de esta forma, ¿verdad? Va a ser un efecto de rotación en sentido antihorario. Recordemos que si es antihorario, ya eso lo habíamos nosotros establecido. Cuando tengamos un sentido de rotación en contra de las manecillas del reloj, lo vamos a considerar siempre positivo. Entonces, por lo tanto, acá no es necesario, ¿verdad? Simplemente para efectos de cálculo y que tengamos en cuenta ese sentido, lo vamos a escribir acá positivo, solo para que tengamos el ejemplo ahorita. Posteriormente les voy a explicar qué vamos a hacer con ese signo, ¿verdad? Entonces, el momento, multiplicamos el momento con respecto al punto A, va a ser igual a 20 por 2 y nos va a quedar en 40 newtons por metro. Ese sería el momento entonces resultante en el eje de rotación A. Recordemos siempre la unidad de medida, ¿verdad? En este caso el momento se mide en newtons por metro. Ok, veamos este segundo ejemplo. Lo mismo, ¿verdad? Tenemos un brazo. Podemos suponer que ese es un trozo de madera que tiene un eje de rotación en este punto. Recordemos siempre el eje de rotación. El eje de rotación es muy importante identificarlo. La distancia que vamos a tomar nosotros es desde el eje de rotación hasta el punto donde estamos aplicando la fuerza. Si observamos, tenemos el elemento y la fuerza está dirigida en sentido hacia abajo, lo cual va a hacer que nuestro elemento rote en este sentido, que sería un sentido horario, ¿verdad? O a favor de las manecillas del reloj. Entonces, de antemano ya sabemos que el sentido de ese momento va a ser negativo. Recordemos, vamos a poner un nombre al punto de rotación o al eje de rotación, llamémosle B. Entonces, el momento que yo voy a calcular va a ser con respecto al punto B. Entonces, el momento en el punto B va a ser igual a la fuerza multiplicada por la distancia. El momento en el punto B va a ser igual la fuerza, en este caso, de 30 newtons. Ok, vamos acá. Simplemente escribimos primero el sentido de nuestro momento, que sería negativo. Entonces, menos la fuerza, que son los 30 newtons, multiplicado por la distancia. Acá la distancia en este caso es de 2 metros. Entonces acá escribimos 2 metros.
y vamos a tener un momento en el punto B, que sería nuestro punto de rotación, 30 por 2 de 60 negativo, menos 60 newtons por metro. Recordemos que podemos escribir, fíjense bien, el signo o borro el signo y escribo el sentido de rotación. Puedo escribirlo de esa forma, ya sé que indicando el sentido, ¿verdad? O escribo el signo o hago un pequeño diagrama en el cual yo estoy expresando cuál es el sentido del momento. Cualquiera de las dos formas es válida, elegimos una de las dos, o escribo una flechita indicando el sentido de rotación o escribo también el signo menos en este caso. En este ejemplo lo tenemos positivo y sabemos que positivo es en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Y escribimos el valor del momento, la unidad de medida y su sentido de rotación. Que vamos a ver ahorita otro ejemplo de momento de una fuerza. En este caso, lo mismo, tenemos una barra, un trozo de madera con un eje o un punto de rotación, ¿verdad? En este caso este sería su eje de rotación o eje de giro también, ¿verdad? Como ustedes le quieran llamar, su eje de rotación. Entonces, la otra vez nosotros habíamos visto cuando el momento se considera nulo. En este caso aquí tenemos una fuerza F1, observamos por acá, y esa fuerza está aplicada directamente en el eje de rotación. Entonces podemos decir que ese momento lo consideramos nulo o que esa fuerza no genera ningún momento o ningún efecto de rotación. Por lo tanto, no tomamos en cuenta esa fuerza porque está aplicada directamente sobre el eje de rotación, ¿verdad? Y no va a generar momento. Observamos acá tenemos una fuerza F2. En este caso, la fuerza F2 está aplicada directamente hacia arriba, lo cual va a hacer que nuestro elemento gire en este sentido, ¿verdad? Entonces, la fuerza F2 va a generar un momento en sentido antihorario, que sería un momento positivo. Ahorita solo vamos a analizar los sentidos de cada fuerza para después escribir su ecuación, ¿verdad? Por acá tenemos una fuerza F3 que está dirigida hacia abajo, por lo tanto va a hacer girar mi elemento en este sentido, que sería un sentido horario. Por lo tanto, escribimos su sentido de rotación con su respectivo signo, ¿verdad? Como el sentido horario lo consideramos negativo. Y por acá tenemos una fuerza F4 dirigida hacia arriba que va a hacer que mi elemento gire en un sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la fuerza F4 va a generar un sentido de rotación positivo. Y por acá tenemos una fuerza F5, que sería el otro caso en el que el momento se considera nulo. ¿Por qué? Porque está de forma paralela al brazo o eje de rotación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro brazo y vemos que la fuerza F5 es paralela a nuestro brazo o distancia, ¿verdad? Por lo tanto, como son paralelas las fuerzas con el brazo, lo consideramos un momento nulo. O también porque si nosotros proyectamos la línea de acción de fuerza, la vemos que está aplicada directamente sobre nuestro eje de rotación. Entonces, la fuerza que genera el momento sería la fuerza F2, la fuerza F3 y la fuerza F4. La fuerza F1 con la fuerza F5 no generan momento ya por las condiciones que habíamos hablado, ¿verdad? Procedemos ahora, vamos a nombrar este punto con una letra, le vamos a llamar en este caso N, y decimos que el momento en el punto N va a ser igual, y recordemos la fórmula de momento. Momento es fuerza por distancia. Como tenemos tres fuerzas que generan momento, vamos a multiplicar cada una de esas fuerzas por su respectiva distancia. Recordemos que la distancia la medimos desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el eje de rotación. En este caso, la fuerza F2 está positiva, entonces F2, que sería 37 newtons, multiplicada por la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto o eje de rotación, que sería 0.5. Ok, luego tenemos la fuerza F3, que vale 25 newtons, como está negativa, entonces escribimos menos 25 newtons
multiplicado por la distancia que hay desde el punto donde estamos aplicando la fuerza hasta el eje de rotación, que sería sumar 1 metro más 0.5, que sería 1.5 metros. Y por último tenemos la fuerza F4, que tiene un sentido, ya decíamos acá, positivo. Entonces escribimos más el valor de la fuerza, que corresponde a 61 newtons, multiplicado por la distancia que hay desde el punto donde estamos aplicando la fuerza hasta nuestro eje de rotación, ¿verdad? Que sería 1 metro más 0.5. La suma de todo eso me va a dar 2.5 metros. Ahora resolvemos cada una de estas multiplicaciones, calculamos cada uno de esos momentos. 37 newton por 0.5 nos queda 18.5 newtons por metro, menos 25 por 1.5, eso obtenemos un valor de 37.5 newtons por metro, más 61 por 2.5, eso corresponde a 152.5 newtons por metro. Ahora realizamos cada una de esa suma y resta, simplificamos y obtenemos el momento final. Entonces, al hacer la suma y resta de esa expresión, obtenemos 133.5 newtons por metro. Si observamos, el resultado es positivo. Aquí de forma gráfica podemos ver que tenemos dos fuerzas que hacen rotar nuestro elemento en sentido positivo, y tenemos una fuerza que hace rotar el elemento en sentido negativo. Vemos que predomina el sentido, en este caso antihorario, por lo tanto el momento resultante, que sería el momento aplicado en ese punto, nos queda positivo. Entonces recuerden que podemos escribir un signo más, o al final señalizamos el sentido de rotación de nuestro momento. Entonces el momento total o momento resultante en el punto N es de 133.5 newtons por metro, ¿verdad? Y aquí, para que quede más claro, ¿verdad?, ese sería nuestro momento resultante, y ese sería todo el procedimiento que podemos aplicar en este ejercicio. Hay ejercicios más complejos que los vamos a ir viendo posteriormente, donde vamos a combinar algunas posiciones, por ejemplo, positivas y negativas, o horizontales y verticales, ¿verdad?, de este tipo de ejercicio. Entonces, para que vayan practicando y resolviendo la tarea que les asigné, pueden tomar este ejemplo. Espero que les sirva de ayuda y bendiciones. Buen día.